Paz y bien, hermanos. Jesús anuncia el reino de Dios y escoge a los apóstoles del reino. Homilía para el domingo tercero del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Marcos en el capítulo primero, versículos 14 al 20. Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Hermanos, hay tres circunstancias que concurren en este domingo, día 21 de enero. El viaje que está haciendo el Santo Padre a Chile, ya terminado, y a Perú, donde se encuentra ahora. El hecho de que estamos en la Semana de la Unidad de los Cristianos, pidiendo lo que en la cena pedía Jesús al Padre: Padre, que sean uno. Y la tercera y principal, que es domingo, Pascua del Señor, con los textos sagrados que la Iglesia nos presenta en la liturgia. El lema de la visita del Papa a Chile ha sido este: mi paz les doy. Una frase que está tomada de las palabras de Jesús en la cena. El lema escogido para la visita de Perú ha sido unidos en la esperanza, que es igualmente una frase de sabor bíblico. La Iglesia de Jesús vive unida en la fe, en la esperanza y en el amor. En el tiempo que posibilita una sencilla homilía, hermanos, habiendo mencionado estos tres referentes que suscitan fe y amor en nuestro corazón, nos vamos a concentrar simplemente en el Evangelio de hoy. Son palabras que nos llegan como rocío de luz y de esperanza y abren nuestro corazón al misterio permanente de Dios en medio de nosotros. Nunca olvidemos que el tema central de la Biblia es este: Dios es inmanente a la historia humana. Desde la creación del hombre hasta hoy, Dios está con nosotros, en medio de nosotros, en medio del mundo, y lo estará hasta el final. Desde mi fe de creyente en Cristo, puedo abrir mi conciencia para escuchar el corazón de Dios. Es lo que pretendemos en cada homilía. Percibir qué nos está diciendo Dios en este momento de la historia a través de esta palabra sacramental de la Divina Escritura. El Evangelio de hoy, en los breves versículos escogidos, tiene dos partes. El anuncio del reino en labios de Jesús, desde el comienzo de su aparición en público como predicador itinerante, y la elección de los primeros apóstoles junto al lago o mar de Galilea. Una elección que la Iglesia la escucha hoy para ver cuál ha sido su elección y misión en el mundo y cuál lo está haciendo ahora.
Jesús comienza su ministerio con unas palabras que valen para esta ocasión y para todo el resto de su vida pública. Estas palabras de Jesús las han traducido en esa lengua de este modo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. El intérprete meticuloso de los Evangelios se hace sus preguntas, que no son preguntas de simple curiosidad, sino preguntas de contenido y de sentido para precisar lo más exactamente que podamos el pensar y el sentir de Cristo. ¿No sería mejor traducir el reinado de Dios en lugar de el reino de Dios? Es una pregunta. ¿No sería mejor decir que este reinado está en acción, que ha irrumpido, en lugar de está cerca, que sugiere que va a venir después, pero que todavía no ha llegado y que hay que esperar? Afrontando con toda la veneración y respeto a las palabras del Santo Evangelio, vamos a recordar que el domingo pasado hablábamos de la fe y que decíamos que la fe no es un cúmulo de creencias que recogemos en nuestro interior, en nuestra mente, y les damos en sí una información sagrada que uno recibe para obrar luego en conformidad con ella y saber colocarse en el universo con unos parámetros de vida y responder adecuadamente a tres preguntas sustanciales que tiene el hombre. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Diremos correctamente que la fe es ciertamente eso. Es un tejido de convicciones para dar sentido a la vida. Ahora bien, sin negar el valor de la razón pensante, decíamos el domingo pasado que la fe, en el orden vital, es ni más ni menos que el encuentro con una persona. Creer es haberse encontrado con Jesús, haberse enamorado de Él y desde ahí dar el sentido a toda la existencia. Es decir, en lugar de tener una consideración de tipo intelectual, enfocamos la fe más bien desde el tipo existencial y afectivo. La fe es ser posesionado por la conciencia de que yo soy hijo de Dios y vivir en la vida personal y comunitariamente como hijo de Dios. Ponemos el acento no tanto en el aspecto intelectual, que de ninguna manera se puede excluir, sino en el aspecto vital. En suma, creer es enamorarse de Jesús, haberle encontrado a Él y vivir en consecuencia. Esto da un estilo de vida. Lo mismo ocurre con el reino de Dios. El reino de Dios no es un programa, no es una constitución, es la acción de Dios en medio de nosotros. Dios reina reinando, no de otra manera. Quizá desde aquí podamos entender aquellas frases que están en el Evangelio de San Lucas. Los fariseos le preguntaron: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les respondió: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allá, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Queda muy claro en los evangelios que el Dios amor de la Biblia es un Dios en acción. El amor, por su propia naturaleza, es operativo. El amor siempre encuentra el modo de hacerse presente. El reino de Dios no es otra cosa que el amor de Dios. Y este amor de Dios tiene un signo sublime: la muerte
de Jesús en la cruz. El reino de Dios, el reinado de Dios amor, es la muerte de Dios por nosotros, por mí. Si Jesús esperaba o no una venida apoteósica, fulgurante del reino de Dios como final de la historia, una venida que él suponía inminente, es cuestión harto ardua, en la cual se debaten los especialistas y que hoy, para nosotros, es más bien distracción que edificación. Salvo que no emprendiéramos un estudio de alta teología de los evangelios. La segunda parte del evangelio seleccionado nos habla de los apóstoles del reino. Son trabajadores del lugar, pescadores del lago de Galilea, el lenguaje bíblico, el mar de Galilea, un mar de Tiberíades, y actualmente el lago Kinneret, que significa arpa, por la forma poética del lago, poniendo mucha poesía en las palabras. Aquella llamada es representada como una llamada divina y la respuesta fue la respuesta única del amor. A una llamada fulminante, una respuesta fulminante. Una respuesta total, no a medias, no condicionada, y una respuesta para siempre. Esto es constitutivo en la Iglesia y queda dentro como nota de autenticidad. El discípulo, en este caso, el apóstol, una vez que Dios sale a su encuentro, debe responder así. Una respuesta fulminante, una respuesta total, una respuesta para siempre. Si respondemos así, qué alegría, qué liberación, qué esperanza surge en medio de nosotros. Nada extraño, hermanos, que cuando la Iglesia vocera de Dios llama a un ministro sagrado, se inspire en este paradigma que Jesús nos da en la elección de los primeros discípulos que van a ser sus apóstoles. Señor Jesús, gracias por el don infinito del Evangelio. Haz que nosotros sepamos responder a este don infinito con la entrega total de nuestro amor.